Donald Trump contra Joe Biden, un duelo que pocos estadounidenses querían volver a ver. Rusia celebrará elecciones presidenciales el 17 de marzo. Los europeos renovamos el Parlamento. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. Todos le exigieron a Guyana que parara la llegada de ese barco amenazante. La gran matanza de gatos de Robert Darnton es uno de los clásicos de la historia cultural. La cosa es más o menos como sigue. Según el testimonio de un obrero en la imprenta de Jacques Vissens, en 1768 ocurrió en París el hecho más divertido que se recuerda entre los trabajadores de aquella imprenta, una matanza tumultuosa de gatos. A partir de estos hechos reales, Darnton hace una exploración antropológica de los ritos violentos llevados a cabo por los artesanos parisinos del siglo XVIII. ¿Por qué un grupo de artesanos encontraba tan divertido matar a palos a todos los gatos que encontraban? ¿Tenía eso algo que ver con la lucha de clases? Admitir la necesidad de comprenderlo representó todo un corte epistemológico en la historiografía que llevó a asumir metodologías de la antropología para entender la historia social. Algo parecido nos ocurre a nosotros al ver al facherío que celebraba la Nochevieja frente a la sede del PSOE en la calle Ferrat de Madrid, colgando, insultando y golpeando a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. Observamos a estos especímenes envueltos en banderas de España con la misma repulsión que miraríamos a los artesanos parisinos matar entre risas a indefensos gatos. El problema es que el grupo humano que nos ocupa aquí encarna hoy algo parecido a un nuevo espíritu de época de una derecha que no sabemos si entenderá de antropología, pero que entiende muy bien que todo es guerra cultural. Y por lo tanto, no nos queda más remedio que tratar de comprenderles. La matanza del muñeco de Pedro Sánchez por una turba de lunáticos de extrema derecha no es un acontecimiento tan novedoso. Por el contrario, este tipo de situaciones que después se viralizan en las redes sociales y aparecen en los informativos son cada vez más frecuentes. No difieren demasiado de aquello que vimos cuando los partidarios de Donald Trump asaltaron el Capitolio en Estados Unidos o cuando los seguidores de Bolsonaro hicieron lo propio en Brasil. Cada vez que vemos al hombre de la motosierra que ha sido elegido presidente de Argentina y que no deja de generar una enorme atención mediática, tenemos la misma sensación de repulsión. ¿Cómo es posible que la democracia produzca estos resultados? La respuesta es que quizá, porque las nuestras son ante todo democracias mediáticas. Vivimos tiempos distópicos en los que asistimos al genocidio israelí en Gaza en nombre de la democracia, al éxito creciente de derechas abiertamente ultraliberales en lo económico e iliberales en lo político en cada vez más países de lo que se conoce como Occidente, a una guerra en territorio europeo que no hace sino reforzar el peso de la OTAN y de los Estados Unidos en los destinos de la Unión, a una competición geopolítica con China que augura nuevas dinámicas de Guerra Fría, y todo ello contado y retransmitido por unos medios de comunicación que recuerdan cada día más a los que se representa en Don't Look Up de Adam McKay. Esta es, a mi juicio, la realidad con la que arranca un año, 2024, con citas electorales muy relevantes tanto dentro como fuera de España. No vienen tiempos fáciles, pero hay algo que, al igual que la matanza de gatos en el París del siglo XVIII, la praxis del adversario nos demuestra constantemente. Los terrenos cruciales de las batallas políticas de este nuevo año serán ideológicos y culturales. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base analizamos este nuevo año que comienza y vamos a tratar de señalar algunas de las claves orientativas que nos parecen importantes para entender. Lo que nos tienes preparado, Sara Serrano. Feliz año nuevo. Feliz año. Voy a hablar de 2024 como un año eminentemente electoral porque se van a celebrar elecciones en cerca de 70 países y más de la mitad de la población mundial está convocada a las urnas, y todo ello inmersos, mientras estamos inmersos en este clima de bélico que nos llevamos todo 2023. ¿Cómo arranca el banquillo de los acusados este 2024? Manu Levín, feliz año. Feliz año, Pablo, feliz año a todos y todas.
Esperemos que este año sea mejor que el anterior para el mundo y para la humanidad. Vamos en el programa de hoy, preguntarnos qué nos puede deparar este año 2024 en lo que se refiere a los medios de comunicación. Comandante Afinogénova, primer viaje a través del Atlántico al nuevo continente. ¿Qué nos vas a contar de América Latina? Vamos a Latinoamérica, vamos a ver dónde se celebrarán las elecciones y veremos en qué zonas habrá particulares tensiones geopolíticas. Pues vamos con todo ello. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. 2024 será un año de urnas y probablemente seguirá siéndolo de armas. Más de la mitad de la población mundial reside en alguno de los 70 países en los que se celebrarán elecciones presidenciales o legislativas este año. Entre ellos, varios que son además fundamentales para decidir el curso de los principales conflictos bélicos que han dominado 2023. Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y quizás también Ucrania. También se celebrarán elecciones en otros países como la India, México, Venezuela, Uruguay, El Salvador, Portugal, Bélgica, Indonesia, Taiwán, Ruanda, Ghana, Irán, Bielorrusia o Senegal. Muchos analistas hablan ya de 2024 como un test global de resistencia de la democracia. Todos sabemos que la democracia no se agota en votar cada X años y que va mucho más allá de la democracia representativa, pero creo que en un momento en el que la extrema derecha está cuestionando algo tan básico como los procesos electorales, negando el derecho a voto a ciudadanos migrantes, planteando la ilegalización de algunos partidos, limitando el derecho de autoorganización o poniendo en duda la legitimidad de los propios resultados, tiene sentido recordar estas palabras de la socialista alemana Rosa Luxemburgo. La democracia es quizás inútil o incluso molesta para la burguesía hoy, pero para la clase obrera es necesaria e incluso indispensable. Es necesaria porque crea las formas políticas, autoadministración, derecho de voto, etcétera, que servirán al proletariado de trampolín y de apoyo en su lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad burguesa. Pero también es indispensable porque solo luchando por la democracia y ejerciendo sus derechos como el proletariado tomará conciencia de sus intereses de clase y de sus tareas históricas. De la misma manera que sucede con el derecho, la democracia representativa es el último bastión de defensa de los oprimidos. Para la derecha y las élites, tanto el derecho como la democracia son instrumentales y prueba de ello es que cuando no les son funcionales los impugnan. Lo hizo Donald Trump con los resultados electorales que dieron la victoria a Biden o Bolsonaro en Brasil tras la victoria de Lula. Para que haya democracia hay que saber votar bien, que diría Vargas Llosa. Bueno, ¿y cuáles son las principales citas electorales previstas para este 2024, Sara? Bueno, probablemente las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo mes de noviembre, serán las más trascendentales. Habrá que esperar a los resultados de las primarias, pero bueno, todo apunta a que Joe Biden se enfrentará a Donald Trump en las urnas. En este escenario, según apuntan las encuestas, el expresidente republicano tendría muchas papeletas de volver a la Casa Blanca, haciéndose también con la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. La media de encuestas nacionales que calcula el agregador Real Clear Politics da a Trump 2,5 puntos de ventaja respecto a Joe Biden. Pero Trump, por otra parte, podría encontrarse algunas piedras en su camino de regreso hacia el despacho Oval, ¿no? Hace apenas unos días el Tribunal Supremo dictaminó que no podría presentarse a las elecciones primarias del Partido Republicano en ese estado, en Colorado, por su implicación en el asalto al Capitolio. Así es. De hecho, Trump volverá a las urnas sin que se hayan depurado sus responsabilidades en sus intentos de subvertir los resultados electorales de 2020 y bajo la amenaza de, en caso de ser elegido, convertirse en un dictador por un día, según dijo él textualmente en la Fox, para sacar adelante algunas de las medidas más controvertidas. El modelo Milei, aprobar rápidamente y saltándose todos los cauces democráticos por decreto las leyes más reaccionarias. Si gana Trump, muchas cosas pueden cambiar en el panorama internacional. Para empezar, la implicación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, que Trump ha prometido resolver de un plumazo, para contentar a algunas voces del Partido Republicano que piden restringir las ayudas económicas y militares a Kiev. También podría volver la guerra arancelaria con China y Europa. Y atención, porque otro país en el que se celebran elecciones en 2024 es Rusia. Así es, están previstas para el próximo 17 de marzo y no hay dudas de que Vladimir Putin logrará su 5º mandato presidencial. El actual presidente ruso no tendrá en la práctica rivales en la carrera presidencial. La candidata
la candidatura de la periodista Yekaterina Duntsova, que se opone a la guerra de Ucrania, fue desestimada, de hecho, por el Comité Ejecutivo Central, por lo que la única candidatura pacifista será la del partido Iniciativa Cívica, fundado en 2013 y liderado por Boris Nadezhdin. Bajo el lema Paz, Libertad y un futuro normal, el partido ha pasado los filtros de las autoridades electorales e iniciará ahora el proceso de recogida de firmas para poder presentar su candidatura finalmente. Es decir, que sin apenas rivales políticos, las elecciones presidenciales rusas se convertirían, según todo apunta, en una especie de plebiscito sobre la invasión de Ucrania. Pues sí, si estos son los parámetros en los que se van a medir las elecciones, Putin tiene todas las papeletas para salir reforzado de estos comicios. Según sondeos del Instituto Levada, un 85% de los rusos aprobaban su gestión en el mes de noviembre. Esta es una popularidad que ha aumentado desde la invasión de Ucrania el pasado febrero de 2022 en casi, atención, 20 puntos. La guerra de Ucrania es central en estas elecciones y buena prueba de ello es que no fue Putin quien anunció su candidatura presidencial, sino Artyom Zoga, actual portavoz del Parlamento de la República de Donetsk y padre de un jefe del batallón prorruso Sparta que falleció en el campo de batalla. Además, en estas elecciones votarán por primera vez los habitantes de las 4 regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Y al otro lado del frente, en Kiev, también se podrían celebrar elecciones presidenciales, ¿verdad? Bueno, podría ser, aunque resulta poco probable. El mandato del actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, terminará el próximo 31 de marzo y 2024 estaba marcado como año electoral en el calendario. Presidenciales en marzo, legislativas en octubre. Sin embargo, mientras siga en vigor la ley marcial, no está permitido convocar elecciones, aunque Zelensky ya ha dejado caer que podría legislar para sortear este impedimento. De hecho, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, aseguró durante un viaje institucional a Abu Dhabi el pasado mes de noviembre que el presidente de Ucrania se está planteando convocar elecciones y sopesa también las ventajas y los inconvenientes que esto podría tener. Bueno, está por verse si las van a celebrar finalmente o no. No parece que vayan a poner las urnas en el campo de batalla, y menos en un momento en el que el apoyo al gobierno de Zelensky en la propia Ucrania está menguando bastante según las últimas encuestas. Europa también tiene varias fechas marcadas en rojo en el calendario electoral de 2024. Las principales son los días 6, 7, 8 y 9 de junio, fechas en las que más de 400 millones de ciudadanos europeos están llamados a votar para determinar quiénes serán los 720 eurodiputados que conformarán el hemiciclo y quién será también su presidente. Además, se elegirán otros altos cargos clave en las instituciones europeas, como las presidencias de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, puestos actualmente ocupados por Ursula von der Leyen y Charles Michel, o el de la jefatura de la diplomacia europea, que actualmente ocupa Josep Borrell. Con 2 guerras a las puertas del jardín europeo y la extrema derecha amenazando con irrumpir también en el Parlamento Europeo, las elecciones del próximo mes de junio pueden contribuir a dirimir la dirección en la que se dirigirá la política exterior europea este próximo ciclo. Sin embargo, las cosas no son muy halagüeñas. Según una encuesta publicada por The Conversation, las fuerzas de ultraderecha y nacionalistas europeas podrían sumar 180 escaños frente a los 130 actuales y pasar a convertirse en la tercera fuerza europea por detrás de los populares y de los socialdemócratas. Desplegar urnas para legitimar el régimen de guerra. Esta parece ser la tendencia general de 2024. Gracias, Sara. A ti. You are promising America tonight you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, what? he's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. En fin, menos el primer día. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal? Bueno, veamos un poco qué nos puede deparar este 2024 en lo que se refiere a los medios de comunicación. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, empecemos por aquí, por España, y por la prensa escrita. Una de las incógnitas mediáticas de este año 2024 es cómo se va a resolver, porque en algún momento se tendrá que resolver, la situación de superpoblación insostenible, creo yo, de diarios fachas en este país, que ya adquiere unas dimensiones de verdadera plaga bíblica. Bueno, esto es algo sobre lo que escribió Pere Rusiñol este mismo 31 de diciembre en las páginas del País, ¿verdad? Precisamente. Lo hizo en un artículo titulado Burbuja mediática y liberales con truco, en el que este editor describía ese paisaje hipersaturado que hay en la prensa de derechas en España. Os leo un fragmento para arrancar. Decía Pere Rusiñol: en Madrid, el supuesto paraíso de la libertad, los medios de comunicación florecen, nacen, crecen y se reproducen a una velocidad sin parangón.
no es fácil encontrar en Madrid un gran medio tradicional que no haya sufrido en este periodo una escisión a su derecha, con la participación al máximo nivel incluso de exdirectores ante sus supuestas traiciones y contemporización excesiva con la izquierda, a pesar de que las posiciones de estos medios tradicionales siguen siendo en líneas generales las mismas de toda la vida. Abrió el fuego Federico Jiménez Los Santos, que a finales de la década de 2000 rompió con la cadena COPE y construyó un universo de trinchera alrededor de Libertad Digital, Es Diario y Es Radio. Pero lo mismo ha sucedido en casi todas las casas. El grueso del consejo editorial del País, con Antonio Caño, se revuelve ahora desde The Objective contra el golpe de Estado. Y el penúltimo director de ABC, Bieito Rubido, comanda ahora El Debate, propulsado por la Asociación Católica de Propagandistas. El caso más impresionante de multiplicación, dice este artículo en El País, es El Mundo, que durante años fue el mayor azote mediático de los gobiernos progresistas. Hoy el periódico mantiene su misma beligerancia de siempre, pero tiene que competir nada menos que con 5 proyectos lanzados por sus exdirectivos que amplifican su tradición conservadora en todas sus tonalidades. La de Diario de Referencia, promovida por su combo directivo histórico, ahora en competencia, El Español, de Pedro J. Ramírez, y El Independiente, de Casimiro García Vadillo. La de Vehículo, amplificador de operaciones parapoliciales subterráneas, OK Diario, de Eduardo Inda, o Periodista Digital, de Alfonso Rojo. Y la de Agitación, como El Universo alrededor de Estado de Alarma, de Javier Negre. Les crecen los enanitos. Pues efectivamente parece que ya no caben más diarios de derechas en el panorama mediático de este país, lo cual revela con claridad una de las claves políticas de esta época, que es toda la energía y los recursos que las derechas, no solo en España, han dedicado a construir poder mediático. ¿Por qué crees que la tendencia ahora podría ser la de un reagrupamiento de fuerzas? Bueno, esto es algo que tendremos que ver. Igual son capaces de mantener esa superpoblación de digitales fachas, pero a mí me da la sensación de que ahora efectivamente quizá podemos empezar a observar la dinámica contraria. Por un lado, por una razón, digamos, puramente mercantil, de competencia, que es que no hay espacio para todos, así de simple. Y por lo tanto, pues según esa lógica, algunos deberían desaparecer y ya está ahí como muestra que apuntaría en esa dirección la quiebra de 7NN, el canal de televisión franquista, que antes estaba en la frecuencia que ahora tenemos nosotros, Canal Red, en la TDT madrileña. Es el mercado, amigos. Bueno, y la otra razón es política. A partir de 2016 vimos en España una dinámica de fragmentación de la derecha partidaria, pasando de estar agrupada en un solo partido a dividirse en 3, y esa fue una dinámica que también tuvo un correlato en el campo mediático, se podría ver así, con toda esa fragmentación y proliferación de medios de derechas que describía ese texto del País que citamos antes. Ahora, la dinámica en el campo político, al menos en su ala derecha, parece que es la contraria, el reagrupamiento de fuerzas en torno al PP, tras la desaparición de Ciudadanos y el declive de Vox, y por lo tanto, pues tendría cierta lógica pensar que pudiera haber de nuevo un correlato de esta dinámica política de reagrupamiento de la derecha también en el campo mediático, ¿no? Aunque, por mencionar un elemento contrafáctico, lo cierto es que todos estos medios fachas madrileños, como explicaba ese artículo de Pérez Rusiñol, dependen de la publicidad institucional que les reparte Ayuso desde la Comunidad de Madrid, así que, bueno, mientras esté Ayuso ahí y siga repartiendo pasta a todos ellos, pues igual los mantiene a flote, ¿no? Aunque sea artificialmente. Veremos. Pues ya veremos lo que sucede. ¿Y qué podemos esperar de este año en lo que respecta a la televisión, Manu? Pues se podrían comentar muchas cosas sobre eso, claro, pero os traigo un par. Por un lado, aquí en España habrá que estar pendientes de lo que pasa con Mediaset, tras la salida de Borja Prado. Como sabemos, desde ayer, día 1 de enero de 2024, el expresidente de Endesa es también oficialmente expresidente de Mediaset España. Recordemos que Borja Prado se puso al frente de la compañía por deseo expreso del finado Silvio Berlusconi, con 2 objetivos más o menos declarados: mejorar la audiencia del grupo y contribuir a que la derecha ganara las elecciones en España. Lo cierto es que Prado no logró ninguno de los 2 objetivos. Pues no, la derecha perdió las elecciones en España y Telecinco cerró 2023 con los peores datos de audiencia de toda su historia, arrasado por Antena 3. Así que, chao Borja Prado, y ahora habrá que ver qué rumbo sigue Mediaset en España. El otro elemento al que habrá que estar muy pendientes tiene que ver precisamente con esto último, que es la crisis total de audiencias de la televisión tradicional. Teníamos unos números sobre esto, ¿no? Pues sí, según datos de Kantar Media, 2023 ha sido el año con menor consumo de televisión tradicional desde que comenzaron a medirse las audiencias en 1992. El consumo de televisión durante el último año ha sido de 181 minutos
por persona y día, lo que supone una media de 9 minutos diarios menos que en 2022. Además, la edad promedio de los espectadores de televisión ha sido de 57 años, que es la más alta de toda la secuencia histórica. Y mientras tanto, Canal Red no para de crecer. Casi 300.000 suscriptores tenemos ya en nuestro canal de YouTube, 50.000 en Canal Red Noticias, casi 120.000 en Canal Red Latinoamérica y más de 18.000 socios y socias, gracias a cuyo apoyo podemos seguir produciendo información y contenidos de calidad. Síganos más. A diferencia de todos esos digitales fachas madrileños, nosotros no dependemos de Ayuso ni de la publicidad institucional, así que en 2024 podremos llegar tan lejos como queráis vosotras y vosotros. Recordad, por cierto, que seguimos en plena campaña especial de suscripciones y que todavía tenéis 3 días, hasta el 5 de enero, para haceros socios o socias y recibir de regalo un ejemplar del libro Medios y Cloacas. Bueno, hablemos ahora un poco, si os parece, del panorama a nivel internacional. Habrá que estar muy pendientes, lógicamente, de cómo siguen las cosas en Palestina, también en lo que respecta a los medios de comunicación. 105 periodistas ya asesinados por Israel desde el 7 de octubre. Habrá que ver también cómo se comporta la Fox News, ya sin Rupert Murdoch a la cabeza, de cara a las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos, a las que se refería Sara. Recordemos que tras las anteriores elecciones allí, la Fox tuvo que pagar $700 millones de multa por mentir para reforzar el relato de Trump, poniendo en duda la fiabilidad del sistema de conteo de votos, así que veremos si esta vez todavía les siguen quedando ganas o qué hacen. Y habrá que tener también un ojo puesto en el país que a día de hoy se ha convertido en el gran laboratorio político mundial del neoliberalismo autoritario, la Argentina de Javier Milei. En este caso, en lo que respecta al panorama mediático, y aquí ya hay algunos elementos que se podrían anticipar. Bueno, por un lado, tal y como se ha anunciado repetidamente, pues la más que probable privatización de todos los medios de comunicación públicos en Argentina, a lo cual son la agencia Telam, Radio Nacional, la TV Pública, ¿no? Efectivamente, que aquí habrá quien diga, por un lado, esto es coherente, ¿no?, en general con la ideología y con el proyecto ultraliberal de Milei, privatizar todo lo privatizable, pero por otro lado, ¿qué gobierno no quiere tener una televisión pública bien alineadita con su relato y con sus objetivos, ¿no? Y es verdad. Lo que pasa es que en el caso de Milei aquí hay un pequeño detalle, y es que no necesita para eso a ningún medio público, porque además de los apoyos recibidos durante su ascenso como figura política, su gobierno ya tiene detrás a un gran medio de comunicación privado. O bueno, más que detrás, podríamos decir que lo tiene adentro. Se trata de La Nación Más, una de las principales televisiones de la derecha mediática argentina. ¿Y por qué decimos que no lo tiene detrás sino adentro? Explícanos esto, Manuel. Pues porque es literal. Si en España se decía en su momento que Podemos pescó muchos de sus cuadros en los movimientos sociales, ahora habría que decir que Milei pesca sus cuadros en los poderes mediáticos y en particular, como digo, en La Nación Más. Resulta que el nuevo flamante secretario de medios del gobierno Milei es Eduardo Serenellini, presentador de La Nación Más. Y para quien no lo ubique, es el mismo que hace unos días defendió en ese canal de televisión que había que normalizar comer una sola vez al día en Argentina. Ascensor social inmediato. Exactamente, el mismo. Recordamos el momento. Uno recortará la plataforma para ver películas. Otro recortará el auto, no lo uso más. Y otro, y ese es el que está grave, dirá, no hay desayuno o no hay almuerzo. Obviamente. Una comida por día. Obviamente. O sea, en distintos niveles, todos estamos recortando. Y el que se recorta Todos. más adentro de su casa dice, bueno, hago una... Esto te digo porque lo escuché, clase media, ¿eh? Sí, claro, sí. Hago una comida fuerte en el día ¿Ves? para todos. Bueno. Una comida fuerte, Y que en después lo general que queda, elijo la ven, noche sanguchito, para claro. que los chicos se vayan, viste, a la cama y Sí, descansen sí. mejor. Sí. Y después, durante el día, y vamos viendo. Es así. Es una realidad. Hay que aceptarlo. No nos tiene que dar vergüenza. Decir, mirá, me estoy ajustando en un montón de cosas. Y está bien. Y se terminó. Y es así. Yo dejo de desayunar ostras y caviar, tú dejas de comer, por ejemplo. La clase media buscando en la basura. En fin, hay que normalizar hacer una sola comida por día. No pasa nada. Bueno, pues ya hay premio para este gran profesional por su obscena colaboración con la propaganda de Milei. Nuevo secretario de Medios del gobierno argentino. Y aquí nos quejábamos de Urdazi. Y seguro que el sueldo que recibirá por el cargo no le llega más que para comer una vez al día. Claro que sí. Seguro que sí, en fin. En Argentina hay que normalizar comerse los fideos solo una vez al día, pero porque hay que hacer hueco, claro, para comerse las mentiras de La Nación Plus en el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Bueno.
y ahora también directamente desde las ruedas de prensa del gobierno y directamente desde el poder político. Y ojo, porque Eduardo Serenellini no es el único agraciado aquí. También ha habido pedrea. El vocero, el portavoz del Gobierno de la Nación, es Manuel Adorni, y el nuevo subsecretario de prensa de Milei es Javier Lanari, ambos provenientes también de La Nación Más. Pues ya puestos, que se cambien el nombre. En lugar de La Nación Más, se podrían llamar directamente Gobierno de la Nación Más. En fin, se decía que Milei no tenía partido, pero no era del todo verdad. Sí que tiene un partido político, pero con la forma que tienen los principales actores políticos de esta época, con forma de medio de comunicación. Gracias, Manu. Me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, ni a opinar de nada. Ya termino mi ciclo. Si quiere opinar en Canal Red, las puertas de este medio están abiertas para Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, compañera. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenio. Bueno, el 2024 va a ser un año importante para América Latina en términos políticos, electorales, incluso geopolíticos. Canal Red Latinoamérica, junto con nuestros compañeros que están en México, en Argentina, en Colombia, va a estar para mantenerlos al tanto. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas en YouTube y en Instagram también. Empiecen su 2024 suscribiéndose. Hoy les traigo un breve resumen de lo que nos espera en esa región en los próximos meses. Primero, 3 brochazos gordos, si quieren. El año va a estar interesante para ir midiéndole el pulso a la ultraderecha regional. Las políticas de Javier Milei, de su gobierno tomado por el macrismo, afectarán directamente a los argentinos, desde luego, pero tendrán un efecto importante tanto en los discursos de los libertarios, liberales, anarcocapitalistas, regionales de todo color, como en la opinión de sus potenciales votantes. En Brasil, aunque Bolsonaro está inhabilitado políticamente, también está inmerso en una campaña por perpetuar su legado político en las elecciones municipales de este año, y allí la situación argentina marcará la agenda. Segundo brochazo gordo. Latinoamérica sigue siendo zona de paz, tal y como lo estableció la declaración de los líderes de los países de la CELAC en 2014, una de las pocas zonas de paz que quizás nos quedan en el mundo, pero hay unos puntos en el mapa que causan mucho interés por parte de grandes capitales y que empiezan a generar tensiones regionales. Lo contaré más adelante. Y tercera línea. A nivel internacional, América Latina seguirá siendo un continente en disputa entre potencias. Estados Unidos, independientemente de quién gane sus elecciones presidenciales, continuará a grandes rasgos la línea que ha marcado el Comando Sur. Su jefa, Laura Richardson, lo viene diciendo desde hace varios años en entrevistas. La prioridad es barrer a China y a Rusia y tener acceso privilegiado a los recursos naturales latinoamericanos. Javier Milei facilitará bastante la tarea en Argentina. La pregunta es si lograrán avanzar en el resto de países. Bueno, y ahora vamos a dar detalles de lo que acabas de adelantar. Vamos con las elecciones y las distintas tendencias que pueden afianzarse o debilitarse. Primero, empezaremos el año con la asunción en Guatemala de Bernardo Arévalo. Meses y meses les estuvimos contando el titánico esfuerzo de la Fiscalía de ese país, profundamente corrompida, por impedir su toma de posición. Finalmente, y después de una inédita movilización popular con protagonismo de los pueblos indígenas, una firme condena internacional a los intentos de golpe judicial y un fallo de la Corte Constitucional que emitía garantías de asunción, Arévalo asumirá la presidencia de Guatemala después de décadas de gobiernos conservadores y de derecha denominados popularmente como el Pacto de Corruptos. Bueno, la pregunta ahora es si habrá gobernabilidad después de la asunción, es decir, si le dejarán gobernar, ¿no?, a esta gente, teniendo en cuenta que siguen los mismos fiscales y los mismos jueces y que hay unos presupuestos aprobados apresuradamente hace menos de un mes, precisamente para dificultarle el ejercicio a Arévalo, cuya organización política, el Movimiento Semilla, además no tiene la mayoría en el Congreso. Veremos, pero bueno, lo que es indudable es que en cualquier caso estamos ante un punto de inflexión en la historia de ese país.
Efectivamente, un punto de inflexión que muestra varias cosas. Una, la fuerza de los territorios y de los pueblos indígenas cuya movilización hizo posible que no se consumara otro golpe de Estado en América Latina. Y dos, la importancia de la voluntad política de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos. Esa voluntad política puede usarse tanto para avalar golpes de Estado, como sucedió en el caso de Bolivia, como para frenarlos, como acabamos de ver en Guatemala. En pocas semanas, en febrero, Nayib Bukele va a ser reelecto presidente de El Salvador. Sobre las maniobras a las que tuvo que recurrir para posibilitar su segundo mandato y sobre cómo se le dio a esas maniobras un aire de constitucionalidad, hablamos en un programa especial a finales de noviembre, véanlo. La figura de Bukele es sumamente importante en América Latina en estos tiempos en los que el relato y el discurso vencen a la gestión política. Bukele logró bajar los niveles de criminalidad en ese país a mínimos históricos, sí, pero por el medio se cargó gran parte de los derechos humanos, encarceló a decenas de miles de personas, muchas de ellas sin prueba alguna, y limpió el país de jueces y de medios independientes, de toda la disidencia. Y el único dato que explota y que le aplauden fuera de El Salvador es la tasa de criminalidad, muy baja. Todo lo demás parece no importarles a los que le alaban dentro y fuera y a los que lo toman como ejemplo a seguir. Mientras tanto, la pobreza en ese país centroamericano también está marcando récords. En los años de Bukele subieron las tasas de pobreza y pobreza extrema y aumentó la inseguridad alimentaria. Estamos hablando de que 1 de cada 2 personas en El Salvador no come lo suficiente. Además, se recortó el gasto en salud, en educación y en obra pública, mientras aumentó el de la Secretaría de Comunicaciones y el de prensa. Prioridades, la publicidad por encima de la sanidad. Y funciona de momento porque al centrar absolutamente todo su discurso y toda su política en el tema de la seguridad, en el éxito en la lucha contra las maras, algo que en aquel país obviamente tampoco es un tema menor, ganó la batalla cultural y el modelo, que ya tiene su propio término, la bukelización, vende afuera. Pero las consecuencias de esa bukelización no las vamos a ver a corto plazo, sino en un futuro, y para predecirlas hay que tener en cuenta esos otros datos que la Secretaría de Prensa de Bukele no es muy dada a revelar. Bueno, cuéntanos, Ina, ¿qué otras elecciones relevantes nos esperan en América Latina este año? Unas cuantas. Las municipales de octubre en Brasil pueden parecernos irrelevantes, pero nada más lejos de la realidad. Se renovarán alcaldes en más de 5.000 municipios y serán una suerte de termómetro de la gestión del gobierno de Lula casi a mitad de su mandato y de cara a las presidenciales de 2026. Bolsonaro, que está inhabilitado por 8 años por básicamente animar el golpe de Estado el año pasado, está muy activo haciendo campaña. Bolsonaro podrá no presentarse a ningún cargo, pero el bolsonarismo sí. La extrema derecha podría ocupar las alcaldías preparando el camino de su regreso a Plan Alto. En este sentido, como decía, los resultados de las políticas de Milei van a ser observados con mucho interés desde Brasil. Y no pintan bien esos resultados, mientras la economía de Brasil en el primer año de Lula creció por encima de las previsiones de los organismos internacionales y se convirtió en la 9ª economía del planeta, superando a Canadá. Sí, Lula, en términos económicos, está llevando a cabo al menos algunas medidas que van en sentido contrario de lo que predica Milei. Impuestos a las grandes fortunas, impuestos a los superricos que invierten en fondos en el extranjero, subida del salario mínimo por encima de la inflación. Estas son algunas de las medidas que, en definitiva, no gustarán a Kristalina Georgieva. Probablemente no las aplaudirán desde el Fondo Monetario Internacional. No las aplaudirán desde el FMI. Para ir acabando con el tema electoral, antes de pasar al geopolítico, decir que este año también se celebrarán elecciones en México y lo que sabemos seguro es que por primera vez una mujer presidirá ese país, Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, aunque todo apunta a que será la candidata de Morena. Podemos decir que seguramente habrá cuarta transformación para rato en México. Asumimos que como mínimo por un sexenio más, pero nos hemos llevado tantísimas sorpresas electorales en los últimos años que mejor no poner la mano en el fuego tampoco en este caso. Esta campaña la vamos a seguir muy de cerca en Canal Red Latinoamérica, un motivo más para que se suscriban. Otras elecciones que vale la pena mencionar son las de Venezuela. Están pactadas para el segundo trimestre del año, lo acordaron el gobierno y la oposición en su mesa de negociaciones en Barbados y bueno, la mayor interrogante aquí es qué va a pasar con la candidatura de María Corina Machado
Machado, que ganó las primarias de la oposición, pero que está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Bueno, Venezuela va a estar en las noticias este año, no solo por las elecciones que se vienen, sino también por cuestiones geopolíticas, ¿verdad? Así es. El caso es que, y eso se lo contamos en Cafeína, en el territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, el Esequibo, apareció petróleo, mucho petróleo. Guyana licitó por su cuenta las explotaciones a empresas como la estadounidense ExxonMobil y pidió a la Corte Internacional de Justicia que resolviera el diferendo. Estados Unidos y la OEA emitieron una serie de declaraciones a favor de la libertad de Guyana a abrirse a las inversiones y Venezuela convocó un referéndum sobre su soberanía en esa zona. A finales de diciembre, de repente, llegó a las costas de Guyana un buque de la Armada Británica. Una visita muy casual. El HMS Trent visitará Guyana, aliado regional y socio de la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth, como parte de una serie de misiones en la región, declararon desde el Ministerio de Defensa británico. Vaya, se acordaron en Reino Unido de ese aliado regional y antigua colonia justo cuando el aliado regional descubre campos petroleros. Y justo entonces surgieron también unas misiones en la región para mandar un buque de guerra a miles de millas de su país. ¡Qué coincidencia! Mucha coincidencia, sí, pero ya sabes, nada que ver con nada. Si Londres lo dice. En fin, en respuesta, Venezuela inició una acción conjunta defensiva, unos ejercicios militares con la participación de más de 5.000 efectivos, aviación y flota naval, y se acabaron las misiones de Reino Unido al día siguiente, básicamente. El buque de la Armada salió de las costas de Guyana y Maduro empezó la retirada de aviones. Esta vez no hubo incidentes, pero no parece que vaya a quedar ahí la cosa. El nivel de crispación es alto y cuando hay intereses de grandes capitales por el medio, bueno, pues ya sabemos qué suele pasar. Para finalizar, la campaña electoral estadounidense, que marcará todo el año 2024, tendrá también su influencia en América Latina, pero a grandes rasgos el enfoque no va a cambiar, gane quien gane la contienda, y el intervencionismo encubierto de buenas intenciones seguirá con mayor o menor nivel de recepción por parte de los sujetos intervenidos. La Argentina de Milei y el Perú de Boluarte serán los arietes de las acciones regionales conjuntas dirigidas a minar el avance de las fuerzas progresistas, mientras que países como México, Brasil, Venezuela o Colombia intentarán tener más soberanía en sus políticas. A muchos les va a costar caro. La derecha mediática y política hará todo lo que esté en su mano para regresar. Y Colombia parece el país más vulnerable en esta lista. Gracias, compañera. En esencia, nuestras reformas implicarían niveles de libertad económica que en un lapso de 45 años nos permitiría aspirar a multiplicar por 10 veces nuestro PBI per cápita, alcanzando niveles similares a los de Irlanda. Bueno, el año 2023 comenzó con la toma de posesión de Lula como presidente de Brasil y termina con la toma de posesión de Milei. Hoy queríamos hablar sobre lo que nos puede deparar este 2024 poniendo la mirada en Argentina y para ello hemos contactado con nuestro amigo, nuestro compañero de la revista Crisis de Argentina, Mario Santucho. Mario, muchas gracias por atender a la base. Pablo, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Compañero, ¿qué cabe esperar de este 2024? Estamos viendo que Milei ha comenzado durísimo, aplicando la doctrina del shock. Hemos visto ya una respuesta social muy seria. Hay convocado un paro general. ¿Qué vaticinas que pueda ocurrir este 2024 en Argentina? Bueno, Pablo, como decís, el gobierno de Milei empezó a todo trapo, a todo tren, con una intensidad muy fuerte, con lo que nosotros estamos llamando acá en la revista como una especie de prepotencia muy grande, ¿no? Que es un intento por llevarse puesto al sistema político y también a cualquier posibilidad de resistencia frente a su avance aceleradísimo, inmediato y muy profundo, ¿no? Con un intento de reorganización nacional, que era también la misión que se autopropuso en su momento la dictadura militar, en un sentido neoliberal muy fuerte de regulación muy potente de la economía a favor de los propietarios, de los dueños del país, digamos. Y la gran pregunta que nos hacemos acá, y que por eso es difícil todavía pensar a la dimensión, al mediano plazo, digamos, de un año, es qué va a pasar con esta ofensiva inmediata que él generó con dos
sobre todo con 2 proyectos legislativos que seguramente habrán tratado ustedes ahí, un decreto de necesidad de urgencia anunciado el 20 de diciembre, con una cantidad inmensa de modificaciones de leyes y de conquistas históricas, digamos, de los sectores sociales argentinos, y un proyecto de ley ómnibus que le llama, que reforma y deroga muchas más leyes, y sobre todo en torno al DNU, al decreto de necesidad de urgencia, que avasalla además claramente prerrogativas parlamentarias, ¿no? Y bueno, pone en juego una especie de liberalismo o de libertarianismo que, como siempre sucede con los libertarios neoliberales, digamos, en realidad son fuertemente autoritarios y precisan de un Estado mucho más fuerte, digamos, y un presidencialismo mucho más fuerte del que después declaman cuando están en la oposición y demás. Sobre todo con el decreto, decía, hay una gran disputa actual, yo creo que decisiva, sobre cuál va a ser la capacidad de un gobierno como el de Milei para efectivamente poner en juego una transformación fuerte. Así que este verano, enero, a más tardar febrero, sabremos, se definirá si logra efectivamente implementar, llevar adelante las transformaciones que está proponiendo, que son bastante estructurales y que de pasar adelante van a generar efectivamente un problema muy grande para el campo popular y los sectores democráticos en Argentina. Sara. ¿Qué tal, Mario? Feliz año y bueno, muchas gracias por estar hoy aquí en La Base. Comentábamos antes que hay varios países clave en la resolución de las guerras en curso que tienen citas electorales este año, como Rusia, Estados Unidos o la propia Unión Europea. Yo te quería preguntar qué consideras qué podemos esperar de estas elecciones en que se van a producir en tiempos de guerra. Sara, ¿cómo estás? Felicitaciones también para todos ustedes allá. Bueno, acá, en ese sentido, la elección clave para Argentina, sin ningún lugar a dudas, va a ser la de Estados Unidos, ¿no? Que, como bien decías, va a tener lugar este año, y que enfrenta al actual presidente, o es muy posible que enfrente al actual presidente Biden o algún candidato demócrata, contra, lo más posible también, el candidato republicano Donald Trump, que es de alguna forma el principal inspirador de Javier Milei, ¿no? En algún momento él dijo, cuando todavía no era presidente, que a la única figura internacional que él verdaderamente respeta y considera una inspiración es a Donald Trump. Mi sensación, teniendo en cuenta también la pregunta de Pablo anterior, de cuál puede ser el escenario en Argentina a partir del gobierno de Milei para este año que inicia, es que buena parte de las esperanzas de Javier Milei para ser exitoso e imponer un modelo distinto en Argentina, ultraliberal y autoritario, depende en Estados Unidos. Si llega a ganar Donald Trump, efectivamente va a ser un espaldarazo, un empujón enorme a alguien como Javier Milei, que va a tener este año todo unos largos meses de crisis muy fuerte económica, de ajuste enorme, con la hipótesis de que al final del túnel, después de un disciplinamiento muy grande de los sectores de trabajadores, de un ajuste muy fuerte sobre el presupuesto público, va a empezar de acá a un año, hacia el 2025, un repunte económico que le va a permitir afrontar la elección de medio término en el año 25 de manera exitosa. Estos cálculos, desde mi punto de vista, pueden fácilmente entrar en crisis. Obviamente va a haber una resistencia muy grande, ya lo está viendo, como mencionabas también, Pablo, al principio, y se va a jugar en ese conflicto previo, creo yo, a ese horizonte de mediano plazo de dentro de 2 años, la suerte del gobierno. Pero efectivamente la elección de Estados Unidos va a ser bastante decisiva en ese sentido. Manu. ¿Qué tal, Mario, compañero? ¿Cómo estás? Feliz año desde Madrid. Contábamos a lo largo del programa
como varias figuras del nuevo gobierno de Milei, el nuevo secretario de Medios, también el subsecretario de Prensa, el propio vocero, ¿no?, del gobierno, provienen todos ellos de La Nación Más, de esta televisión de derecha. Te quería preguntar, ¿cómo crees que puede evolucionar esa alianza entre Milei y La Nación Más? No sé si lo deja más en manos de Macri, si crees que puede ser, digamos, un romance que tiene fecha de caducidad, o si crees que esto, digamos, es una alianza que se va a consolidar. Manu, un gustazo saludarte. Sí, es un ejemplo más del tipo de gabinete, el tipo de funcionariado que está efectivamente implementando el gobierno de Milei. En un sentido preciso, primero, que es que buena parte de los funcionarios son directamente enviados de los diferentes sectores de poder, empresariales, corporativos y en este caso mediáticos, ¿no? No hay una especie de mediación, si uno quisiera, y esto a mí me llama la atención viendo estos nombramientos y demás, es una primera diferencia clara entre el modo en que accede al gobierno esta administración que podríamos llamar de ultraderecha, de lo que había significado el acceso a la gestión pública en su momento del gobierno de Macri, que visto desde hoy, en aquel 2015, podría categorizarse como un gobierno más bien de centro-derecha, ¿no? O de derecha moderada, uno podría decir. En aquel caso, en aquel momento, a nosotros nos llamó mucho la atención la capacidad que había tenido el macrismo de conformar un grupo muy grande de cuadros empresariales, pero que se habían organizado políticamente en un partido, en una iniciativa electoral, y que al acceder al Estado habían llegado con una capacidad muy grande de fundaciones, pensamiento, planes, programas. En este caso, todo parece ser mucho menos consistente y mucho menos mediado también. Y esto es una de las grandes incógnitas del gobierno de Milei, la precariedad que está mostrando también al nivel de la gestión. Y si eso no va a ser un gran problema a mediano plazo, ¿no? O a corto plazo. En el caso que decís de La Nación, efectivamente es uno de los medios partisanos, digamos, muy fuertemente identificado con la ultraderecha. Fue bastante importante en la conformación de un sentido común durante estos meses, durante estos años, libertario, muy fuertemente antipopular. Y como decís vos, hay muchísimas versiones y no es del todo público, pero es casi seguro que el propietario de ese medio es directamente Mauricio Macri, que como sabemos es uno de los baluartes del gobierno actual, del oficialismo, aunque no deja de haber tensiones en esa especie de alianza muy importante entre lo que uno podría decir la derecha moderada y la ultraderecha, que hasta lo que venimos viendo sigue estando la hegemonía, el comando dentro de esa alianza sigue estando en manos de los sectores más radicalizados de la ultraderecha que comanda Javier Milei. Mario, compañero, muchas gracias por acompañarnos hoy y felices fiestas. Yo te quería preguntar qué efecto, en tu opinión, va a tener la gestión de Milei, de su gobierno, más allá de Argentina, en otros países de América Latina. Ina, un gustazo. Bueno, tenemos muchos más programas por delante, como los que hicimos cuando anduviste por acá para las elecciones. Va a hacer falta que Canal Red, despliegue acá su presencia. Mirá, a mí me parece que hay que ver qué pasa. Primero, obviamente va a depender muchísimo de la capacidad que tenga el gobierno de Milei de imponerse. Ustedes hablaban antes, escuchaba de cierta comparación con el gobierno de Lula, que puede ser interesante. Ahí va a haber claramente una disputa muy fuerte. Como ustedes vieron, una de las primeras noticias muy negativas, digamos, de la política exterior del gobierno de Milei es el rechazo al ingreso a los BRICS que había gestionado el gobierno anterior, la verdad que un problema enorme. Y a mí me parece que su capacidad expansiva en la región va a tener que ver mucho primero con sus resultados. Mi sensación es que no va a tener mucha capacidad, en principio, de intentar acaudillar una política regional, siendo, como te decía antes, que a mí me parece que no tienen, en principio, demasiada profundidad, demasiado volumen en su organización política, en su dimensión, digamos, de cuadros. Pero sí, yo diría que hay como una pregunta inmediata por su
irradiación en dos países bastante cercanos, o sea, fronterizos, y que van a tener también en los próximos meses una disputa importante en este sentido. Uno es Chile, en donde el vínculo entre el gobierno de Milei y la ultraderecha de Kast es bastante fuerte, es bastante orgánica, y hay que ver qué efecto tiene eso en posibles movidas desestabilizadoras del gobierno de Gabriel Boric, por un lado, y por otro lado también en Uruguay, no sé si vieron que acaba de conformarse un partido libertario, muy incluso con la mirada puesta en Argentina, y hay que ver qué capacidad tiene de influir en la escena que se viene, ¿no? En donde todo parece indicar que podría haber una vuelta del Frente Amplio, pero habría que ver qué capacidad tiene el acceso de Milei al gobierno argentino de influenciar en esos territorios que me parece que pueden ser más propensos a verse afectados por una virtual hegemonía de ultraderecha en Argentina. A nivel más continental, yo veo difícil que tenga una capacidad el gobierno de Milei de generar un liderazgo sobre otros gobiernos, teniendo en cuenta que quizás los 3 países más importantes de la región están en manos, por ahora, de gobiernos progresistas. Me refiero, por supuesto, a Brasil, a México y a Colombia, ¿no? Mario Santucho, compañero, muchísimas gracias por atender a La Base. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes y, por supuesto, cuando ustedes quieran. Un abrazo enorme. Feliz año. Bueno, vamos a dejaros en este primer programa de La Base en 2024 con un temazo de KCO, Renacimiento. Hasta mañana.